Hola chicos, en los videos anteriores hablamos sobre el realismo descriptivo, así que pasemos a otra de las características que nos ayudan a evaluar un modelo. En esta ocasión hablaremos sobre la exactitud. Recordemos, un modelo es exacto si las salidas, los resultados que nos genera, son correctos o se acercan bastante a la realidad. Frecuentemente cuando hacemos un análisis de regresión, es bastante natural darnos cuenta que hay algunas otras variables que influyen en el resultado que queremos. Por ejemplo, si estamos comparando peso contra altura, pues de cierta manera es intuitivo saber que las personas más altas pesan un poco más. Y uno puede hacer mediciones y tener esos datos y hacer un análisis de regresión lineal simple y obtener una ecuación. Sin embargo, pensemos un poquito en esto y ver si tiene sentido. Es bastante común que dos personas que tienen la misma altura tengan peso distinto. Eso implica que no podemos predecir solamente con la altura el peso de una persona. Hay otras variables que están involucradas. Entonces, lo que hay que considerar es que nuestro modelo matemático, el que obtuvimos a partir de una regresión lineal simple, puede ser mejorado si incluimos otras variables. Por ejemplo, podríamos incluir el perímetro abdominal. Y entonces podríamos proponer otro modelo que podría ser expresar al peso como una cierta constante A por la altura, más una cierta constante B por el perímetro abdominal, por la cintura, más otra cierta constante C. ¿Sí? Si lo comparamos con el primer modelo que tendríamos de regresión lineal, donde sería A por altura más una constante, aquí estamos agregando otra variable que puede hacer que nuestro modelo sea más exacto. De hecho, todavía podríamos considerar algunas otras variables. Por ejemplo, podríamos considerar altura, cintura, el perímetro del cuello y alguna cierta otra constante, y entonces ahí ya tendríamos que encontrar 4 constantes a partir de un conjunto de datos. En principio podríamos considerar cuantas variables consideremos que sean adecuadas, ¿sí? Y a esto es lo que se conoce como análisis de regresión lineal múltiple. A todas estas variables que están del lado derecho de la ecuación y que nos van a ayudar a dar un modelo, en este caso sobre el peso, se les llama variables explicativas. Si bien las ideas se pueden llevar a cabo para cualquier número de variables, en esta ocasión nada más me voy a restringir a ver el caso donde hay 3 variables, porque el conjunto de puntos se puede expresar como puntos en un espacio de 3 dimensiones. Entonces, supongamos que tenemos una tabla con valores de 3 cosas, ¿no? En este caso sería peso, altura y el tamaño de la cintura, pero podría ser, por ejemplo, tasa de enfermedades pulmonares, contaminación del ambiente y número de cigarros que uno fuma al día. Entonces podemos pensar a estos datos como una terna X, Y, Y, Z, Y, con esos datos como un punto en un espacio tridimensional. Y entonces lo que queremos es, basándonos un poquito en cómo entendemos el mundo, porque es lo que nos gustaría modelar, ¿sí? Lo que queremos expresar es una de estas variables en términos de las otras dos, ¿sí? En este caso vamos a trabajar como si estuviéramos expresando z en términos de x y y. En este caso z sería el peso y x y y sería la altura y la cintura. Además vamos a buscar como una explicación o un modelo lineal. Entonces lo que vamos a pensar es en un modelo de la forma z igual a ax más by más c. Y lo que nos gustaría es encontrar la ecuación que más se acerque a el conjunto de puntos que tenemos, ¿sí? Pensándolo geométricamente, esto sería como encontrar la ecuación de un plano que esté más cerquita de todos los puntos. En ese sentido, entonces tendríamos un conjunto de puntos x, y, z, y estamos buscando el plano que más se acerque a esos puntos, es decir, en el que la distancia, en este caso vertical, sea la menor. Entonces vamos a definir la distancia de ese conjunto de puntos al plano como la distancia vertical DI, es decir, la diferencia en el eje Z, en la variable Z, ¿sí? Al cuadrado. Vamos a trabajar la raíz de la suma de esas distancias
de cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta podría ser de 1, esta podría ser de 2, de 3 y así hasta que llegáramos a d sub n. Ahora, ¿cuánto vale di? Consideramos un cierto punto, ¿sí? El d1, ¿sí? Entonces, d1 va a ser igual a zi, que es la coordenada de este puntito, menos el puntito que tiene la misma coordenada z en este plano. Digo, las mismas coordenadas x y y en el plano azul, ¿sí? Y ese, por como está nuestro plano, acuérdense, nuestro plano es de la forma z igual a ax más by más c, pues entonces va a ser el plano, pero en xy y y, ¿no? Que sería el que está verticalmente hacia el puntito, ¿no? Entonces el di va a ser zi menos axy más by más c. Y por razones que resultan convenientes para trabajar algebraicamente y algunas propiedades bonitas que cumple, pues vamos a trabajar con esto al cuadrado. Entonces, lo que estaríamos buscando es para esta ecuación s, que va a ser la suma desde i igual a 1 hasta n de estas d sub i al cuadrado, vamos a buscar cuál es el plano que minimiza esas distancias. Esto es bastante análogo a lo que hicimos con la recta de la regresión lineal simple. Estábamos buscando cuál es la recta que minimizaba las distancias, ahora el plano. Y si lo hiciéramos en más dimensiones sería el hiperplano que minimiza esa distancia. Ahora, minimizar esa distancia implica encontrar esencialmente cuáles son los valores a, b y c que la minimizan. Entonces, para nuestra función s, calculamos la derivada de s la parcial de s con respecto a, la parcial de s con respecto a b y la parcial de s con respecto a c. Aquí hay un detalle importante, ya lo hice, pero lo pueden hacer y es bastante sencillo, pues es una función lineal, no les va a llevar nada de tiempo. Nada más hay un detalle aquí, como la c es una constante que no está multiplicada por ninguna de los x y y, pues entonces acá nos sale ese término, y lo que tenemos que hacer ahora es igualar esto a 0. Entonces, ya que tenemos este sistema de ecuaciones, pues en principio podemos dividir entre menos 2, se matan los menos 2, y ahora vamos a acomodar un poquito esto. Entonces, veamos, para la primera ecuación nos queda a por xy al cuadrado, la a la sacamos de la suma, entonces nos quedaría la suma de a por la suma de x y al cuadrado, ¿sí? Luego podríamos, bueno, sigamos con la y, nos queda b por la suma de x y y, y luego nos queda c por la suma de y. Y nos falta el término de z, pero convenientemente lo voy a pasar de este lado y estoy multiplicando por un menos. Entonces acá nos quedaría la suma de x y z y. Y entonces así queda nuestra primera ecuación. Podemos hacer lo mismo con la segunda ecuación y nos queda algo como así, ¿sí? Es de nuevo pura algebrita, nada más fue acomodar un poquito los términos. Y algo similar va a suceder con la última ecuación, nada más aquí hay que tener en cuenta que aquí la c pues nada más se estaría sumando n veces, entonces nos quedaría algo de esta manera. ¡Tarán! Entonces a este conjunto de ecuaciones expresadas de esta manera se les llama las ecuaciones normales. Ahora, es súper importante esto, la suma de x al cuadrado, de x y y al cuadrado, suma de x y, suma de y, x y y la n, todos
son números, son constantes, ¿no? Estos son los datos, al final de cuentas, a partir de los datos los estamos obteniendo, ¿sí? Y bueno, la n es el número de datos, la suma de x y z y z i, todo eso son datos. Entonces, esencialmente, este es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿sí? Donde las incógnitas son a, b y c, y estos pues son numeritos. Quién sabe qué sean porque vienen de los datos, pero los podemos calcular a partir de ellos sin mayor problema. Ahora, hay que notar también que esto puede ser bastante pesado, ¿no? O sea, si tenemos un conjunto de 100 datos, pues calcular todos estos numeritos a mano puede ser súper tardado. Entonces, bueno, justo la idea, y es por eso que usualmente se ocupa la computadora para calcular todos estos valores. Ahora, como tenemos un sistema de 3 variables con 3 incógnitas, pues ya nada más lo resolvemos, lo podemos usar o resolver, por ejemplo, con Gauss-Jordan o con cualquier otro término, con cualquier otro método que se nos ocurre. Realmente, esencialmente es lo mismo, pero hay un detalle y que podría suceder que este sistema fuera un sistema degenerado, que uno de los dos renglones fuera combinación lineal del otro, pero si uno tiene muchos datos, realmente la probabilidad de que alguno de los renglones sea combinación lineal de los otros pues disminuye mucho, porque estas sumas va a ser muy poco posible que sean las mismas, ¿no? Uno sea múltiplo del otro. Digo, puede suceder, si es algo que podría pasar, pero casi nunca pasa, ¿no? En particular, si uno tiene un montón de datos, es prácticamente cero la probabilidad de que eso suceda, salvo que el problema así se comporte, ¿no? En cuyo caso, bueno, esa misma información también nos diría mucho. Y entonces, al resolver esta ecuación, pues ya tendríamos un plano, ¿sí? De la forma a x más b y más c, z igual a esta expresión, que sería el más cercano a los puntos. Ahora, de cierta manera la intuición nos dice que si estamos considerando más variables y hay más información, pues este modelo sería mejor que el modelo de regresión lineal simple. Pero pues nos gustaría tener algo que nos dijera sí, porque podría ser que esa información realmente no nos esté aportando nada. Por ejemplo, si hubiéramos dicho que para el peso fuera la altura y el número de matrícula de un alumno, pues entonces seguramente esta información no nos está aportando, seguro más bien nos está metiendo ruido y está sesgando el modelo. Y justo ahí es donde entra lo que se conoce como el coeficiente de correlación.